En el caso de que queráis ponerle una contraseña a nuestro navegador de Internet, Google Chrome, antes Google Chrome de forma nativa tenía la opción de proteger nuestros perfiles con una contraseña, pero desconozco por qué motivo. Hace muy poquito, en las últimas actualizaciones de Chrome, nos han retirado esta posibilidad. Así que para poder proteger con contraseña nuestro Google Chrome, hoy vamos a tirar de una extensión. Para poder instalar esta extensión en nuestro navegador Chrome, nos vamos a ir a esta dirección. No os preocupéis porque justo debajo de este vídeo tendréis un enlace para poder acceder directamente a la extensión y poder instalarla. Una vez estamos en esta página, simplemente le tenemos que dar a añadir a Chrome. Le damos al botón, le damos añadir extensión y en unos pocos segunditos, si os fijáis aquí arriba a la derecha, tendremos un nuevo icono de un candadito. Ese es el icono encargado de proteger nuestro Chrome a partir de ahora. Nada más instalarlo, aquí nos pregunta si deseamos permitir a esta aplicación que funcione en modo incógnito y por supuesto que esto nos interesa. Para poder habilitar esta función le tenemos que dar a este botón de color verde que dice Chrome Extensions. Le damos a este botón, se nos abre esta nueva pestaña y aquí en la parte de abajo simplemente tenemos que habilitar esta función que dice permitir en modo incógnito. La habilitamos y la cerramos. Ahora, para poder poner una contraseña a nuestro Google Chrome, tenemos que venir aquí sobre este pequeño icono, hacer un clic derecho y darle a configuración, le damos y aquí tenemos la posibilidad de configurar esta extensión. Aquí tenemos una opción de autobloqueo, si queremos la activamos o la desactivamos. El autobloqueo quiere decir que si yo estoy en casa navegando por internet y de repente me llama alguien por teléfono, salgo corriendo y dejo mi Chrome abierto, esta aplicación se encargará de autobloquear el Google Chrome para que en caso de que yo me vaya y venga otra persona no pueda acceder a mi Chrome. Así que en caso de que nos interese el autobloqueo, lo activamos y le decimos en cuántos segundos se autobloqueará el Google Chrome. ¿Vale? Yo aconsejo que lo dejéis un tiempo prudencial de varios minutos. Yo en mi caso para bloquearlo lo voy a dejar en aproximadamente unos 350 segundos, que vienen a ser aproximadamente unos 4 o 5 minutos. Ahora sí, a ojo no me acuerdo. Si marcamos la siguiente opción, la opción de guardar registros, simplemente nos permitirá guardar todas las actividades que hemos realizado en nuestro Chrome, ¿vale? Como por ejemplo historial de navegación, guardado de contraseñas, etc. Por lo tanto, creo que es aconsejado que marquemos esta opción. Aquí tenemos la opción del bloqueo rápido. ¿Para qué sirve? Como he dicho previamente, a lo mejor te llaman por teléfono, tienes que salir corriendo de tu casa y quieres dejar el Chrome bloqueado, pues aquí te da la opción mediante una combinación de teclas que es CTRL Shift más L, dejarlo bloqueado antes de partir de casa, ¿vale? En mi caso no me interesa, así que lo voy a dejar desbloqueado. La siguiente opción, si la marcamos, en el momento de arrancar por primera vez Google Chrome todos los días, el navegador permanecerá minimizado, pero nos saldrá una pequeña pestañita en la cual nos pedirá que introduzcamos la contraseña correcta. En la siguiente opción tenemos la posibilidad de que esta extensión también funcione en modo seguro, así que para evitar que curiosos entren en modo seguro y nos roben nuestros perfiles, nuestras contraseñas, etc., activaremos también esta opción. Bien, si seguimos un poquito más para abajo tenemos la opción de limitar el número de intentos que puedes usar para poder abrir el Chrome. Por ejemplo, ahora está marcado con el número 3, eso quiere decir que yo voy a tener 3 oportunidades para poder acceder a mi Chrome con la contraseña correcta. En caso de que me equivoque 3 veces con la contraseña, lo único que ocurrirá será que el navegador Chrome se cerrará. Pero puedes ampliar estas características. Si la persona que está introduciendo contraseñas se equivoca 3 veces, también podremos hacer que se borre el historial de búsqueda. Y si esa persona introduce la contraseña incorrecta por tercera vez, también le daremos la posibilidad de navegar por internet, pero sin ver nuestro perfil, sin ver nuestro historial de búsqueda, sin ver nuestro historial de navegación, utilizando un perfil de modo incógnito, ¿vale? Así que habilitaremos esto y en caso de que la persona se equivoque por tercera vez de contraseña, se le abrirá el Chrome, pero no podrá ver ni nuestras contraseñas, ni historiales, ni absolutamente nada. Así que con esto ya hemos
terminado de configurar esta pequeña extensión. Ahora, lógicamente, en este lado derecho llega el momento de introducir la contraseña con la cual queremos proteger nuestro Google Chrome. Así que venga, es el momento de escribir nuestras contraseñas y aquí en esta tercera opción tendremos que poner una pregunta o una pista la cual nos dará indicios para recordar cuál es nuestra contraseña en caso de que se nos olvide. Venga, así que con vuestro permiso voy a introducir mi contraseña. Voy a repetir la contraseña y voy a introducir la pista. Bien, una vez puesta 2 veces la contraseña y la pista, le voy a dar a guardar y ahora simplemente reiniciaremos el Chrome para ver qué es lo que pasa. Voy a cerrar el Google Chrome, ahora lo vuelvo a abrir y si todo funciona como debe, me debería de pedir una contraseña. Y efectivamente ahora al iniciar el Chrome me pide una contraseña. Lógicamente, si yo meto una contraseña que no es la correcta, al darle a iniciar simplemente no me dejará. Vale, en caso de que se me haya olvidado cuál es la contraseña, le daré aquí al simbolito este de la interrogación y me dará la pista para recordar mi contraseña. Y en este caso, la pista para recordar mi contraseña es mi contraseña de siempre. Vale, ya sé cuál es la contraseña. Así que ahora voy a escribir mi contraseña correcta. Le voy a dar a iniciar y lógicamente el Google Chrome se inicia. En caso de que os interese no desinstalar esta extensión, sino simplemente quitarle la contraseña, le daríamos a esta opción de aquí, ¿vale? A este botoncito verde de aquí, y en el momento en el que le diéramos, simplemente quitaríamos la contraseña para poder acceder al Google Chrome de manera normal. Y si ya necesitáramos quitar la extensión del todo de nuestro navegador, nos iríamos a estos 3 puntitos de aquí, luego posteriormente nos iríamos a más herramientas, luego extensiones, y dentro de las extensiones aquí veríamos todas las extensiones instaladas en nuestro Chrome. Seleccionaríamos la extensión que queremos desinstalar, le damos a quitar y automáticamente quitamos la extensión de nuestro navegador. Pues creo que eso es todo por hoy. Espero que os guste mucho este vídeo, que os sea muy útil. Otra cosita, aquí en el lado izquierdo os voy a dejar un enlace a una lista de reproducción en la cual estoy grabando un montón de vídeos sobre Google Chrome. Así que te aconsejo que entres en ella, que seguro que vas a encontrar muchos vídeos que te interesan. Si te ha gustado este vídeo, te voy a pedir que le des un like. Y si es posible, que también te suscribas al canal de AppPera. Eso es todo por hoy, un abrazo para todos, chao.